Bienvenidos al Túnel del Terror, un podcast en donde viajaremos por el mundo del terror y donde no hay luz al final del camino. Soy Néstor Bermúdez y te llevaré sin linterna hasta el fondo de este lugar, cuesta abajo y sin frenos. Bienvenidos una vez más a Túnel del Terror, tu podcast de terror de preferencia. Soy Néstor Bermúdez y hoy vamos a hablar de un tema clasicón, un tema que es un clásico en el terror en general, en la literatura, en los juegos, en el cine, en los cómics, en todos lados. Hoy te voy a hablar de los vampiros, del terror y de los vampiros, específicamente. Así es, hoy toca un clásico que ha pasado décadas y que curiosamente traspasa también culturas a lo largo y ancho del mundo. Así que quédate porque vas a pasar un muy buen rato. Primeramente, hay que definir qué es un vampiro. Si entendemos vampiro en el término general, en el término genérico, ¿no? Porque podemos decir, pucha, vampiro es Drácula. Ya vamos a hablar de Drácula, pero tenemos que pensar de que es algo muy general, que ha traspasado las culturas desde los sumerios hasta la edad contemporánea como estamos ahora. Un vampiro en sí mismo es una criatura maldita que se alimenta de la sangre de los seres vivos, sobre todo de humanos, porque la sangre es vista como algo así como el fluido por el que corre el alma de las personas, como su fluido vital que compone la vida de esa persona y que por tanto es como decirlo, como el alimento de estos seres que muchas veces se consideran no muertos, aunque hay todo un debate en ese sentido. Y curiosamente, en su momento eran considerados una suerte de demonios que venían a vengarse de los seres vivos de nosotros, de los seres humanos, pero que poco a poco fueron mutando con el pasar del tiempo. Y tenemos muchísimos vampiros en la historia. Hay muchísimas costumbres y muchísimas culturas que los han adoptado. Por ejemplo, el registro más antiguo, por su manera, es Sumeria, con los Utukku o Uduk, depende si estamos hablando de acadio o sumerio. Estos eran demonios que trataban de, trataban, no, eran protectores hasta que se volvieron malos, por decirlo de una manera. Pero lo que hacían era, no chupaban sangre, sino causaban enfermedades, tipo traían plagas, causaban fiebres, cosas así. De hecho, hay dos demonios que son muy importantes, que son bien de este periodo, de los sumerios, de los acadios, que son la Mashtu y Pazuzu. La Mashtu es una demonio que es muy temida, muy peligrosa, y que se alimenta de los niños, los recién nacidos, y bebía su sangre. O sea, se alimenta de los niños, bebe su sangre y se los come. Aparte de provocar abortos tocando 7 veces el vientre de la madre y causa la muerte de niños aún en muy temprana edad. Vamos a ver que está algo muy común que estas criaturas, sobre todo en épocas como la antigüedad o la Edad Media, se asocien a cosas. Por ejemplo, muchas veces en la antigüedad, como en Sumeria, en Grecia, o en Roma, o en la zona del Levante, donde es Israel y Palestina, y Arabia en general, que se asocia comúnmente con la muerte infantil, con la mortalidad infantil, porque era una forma de explicarla, que explicar por qué cornos se morían tantos niños en aquella época. Pues tenemos justamente la explicación. Habían demonios que se encargaban de llevárselos o matarlos. En ese sentido, aquel que podía derrotar a la Mashtu era nuestro amigo Pazuzu, que si vieron las pelis del Exorcista se acordarán muy bien de quién es Pazuzu. Pazuzu es el rey de los demonios para la mitología sumeria y es tanto el rey de los vientos, por una manera, como portador de plagas y enfermedades, como puede ser el delirio o la fiebre. También hay alguien muy interesante, que es Lilitu. Lilitu, que vive a base de sangre de recién nacidos, de vuelta el caso de la Mashtu, que sería absorbido por el creciente folclore judío y que daría a la figura de Lilith. Se cree que podría haber surgido con el destierro de Babilonia por parte de esta población que fue enviada a Babilonia en épocas antiguas y que surgiría ahí Lilith. ¿Quién es Lilith? Lilith sería algo así como la primera mujer antes de Eva. Sabemos que en el Génesis, esto es Biblia básica,
Ese Génesis es el primer libro de la Biblia que se presenta a Adán y a Eva como el primer hombre y la primera mujer del mundo para los cristianos. ¿Qué pasa? Se considera que para el folclore judío existió una mujer anterior, Lilith, pero esta sería engañada por Samael, por un demonio llamado Samael, y engendraría a una prole de demonios que serían los Lilith, los incubos y los sucubos, que eso lo veremos más adelante cuando veamos Edad Media. En ese sentido se entiende que en el cristianismo luego Lilith sea representada por la serpiente, la famosa serpiente que engaña a Eva y que hace que Eva y Adán sean expulsados del paraíso por comerse el árbol del fruto prohibido de la ciencia del bien y del mal. Se nota que aprendí en catequesis, pero está. Se especula, o mejor dicho, se entiende que estos demonios, por lo menos Lilith y luego la serpiente, tienen dos grandes colmillos, por lo que esto sería una constante después en el resto de vampiros, tanto en Sumeria como en Grecia como en la Edad Media. Todos esos serían poco a poco desarrollando el mismo tema con los colmillos. Por eso es muy característico en los vampiros. Y parece que como castigo divino, Lilith fue condenada que por haber sido expulsada por haberse decidido ir del paraíso y por haber tenido esta prueba de demonios, 100 de sus hijos morirían cada día. Por eso es lo que va matando a Eurice, básicamente. Luego tenemos que cambiar de terreno siguiendo en Europa. En realidad estábamos en Asia, pelotudo, pero yendo hacia Europa, a la zona de Grecia y posteriormente al Imperio Romano, tenemos a las lamias, que pueden ser tanto en plural, lamias, como en singular, lamia. O sea, puede ser las lamias o lamia para definirse al conjunto. Que serían algo así como seres mitad mujer, mitad serpiente, que son conocidas por asustar botijas y seducir hombres en lagos o en ríos o donde sea que estén, básicamente. Y según el mito, la Lamia, que es una mujer, tendría una moria con Zeus y como Zeus era un gurí muy, muy pillo, andaba con varias y cuando su esposa Hera se enteró, la mandó a convertir en un monstruo y mató a todos sus gurises, lo que hace que otra vez se vengan matando niños, lo que explicaría la mortalidad infantil. En ese sentido, otra de las características que veríamos sería la capacidad de seducción de parte de los vampiros. O sea, ya no solo tienen colmillos, sino que son capaces de seducir a sus presas, por decirlo de alguna manera. Luego tendríamos a otras, que son las estirges. Las estirges son descritas algo así como con un cuerpo de cuervo, alas de murciélago y un pico succionador. Pareciera de que este nombre después daría lugar a Strigoi, que sería lo que podríamos determinar como vampiro en latín, pero eso es algo que está debatido porque el término vampiro no se sabe muy bien de dónde viene. Así que todavía no ha habido estudios los cuales lo determinen. Y luego tendríamos a la empusa, que es un demonio con piernas de bronce, con una pierna de bronce, que de vuelta tiene el poder de seducir hombres y chuparle la sangre. Después tendríamos que dar fast forward, como en los cassettes, o los VHS, a la Edad Media, que estamos hablando después de la caída del Imperio Romano Occidente y todo el marabunta que pasó. Nos encontraríamos a dos muy importantes, que son los súcubos y los íncubos. Los súcubos son femeninos, los íncubos son masculinos, que, como vieron en Sumeria, son seres nacidos del cruce de Lilith y Samael. Se describen con seres con cuernos, patas de carnero o patas de ave, ojos de víbora y una cola con punta triangular. Y esto explicaría en parte la parálisis de sueño, porque estos bichos se te ponían arriba tuyo, o sea, se te subían arriba. Y claro, esto explicaría parálisis del sueño, terrores nocturnos u otro tipo de pesadillas que involucren presión en el pecho. Otros, sin embargo, serían cosas más sexuales, pero eso no es momento de hablarlo. Yo hablo de vampiros, no de sexo en este podcast. Y claro, este mito se esparciría por otros lados. Por ejemplo, en ese caso de Alemania, con los Alps, que son masculinos, y las Maras, que son femeninas, que curiosamente tienen un poder distinto, que es que te controlan los sueños. De vuelta, una explicación a parálisis del sueño, terrores nocturnos, etc. En España hay muchísimas. En España hay muchísimos tipos de vampiros de Edad Media. Hay brujas con un solo diente, hay brujas con patas de gallos, hay de todo un poco. Es recomendadísimo buscar cómo eran los vampiros en la Edad Media de España, porque cada región tiene su tipo de vampiro. Y en Arabia tenemos Las Mil y Una Noches, el libro Las Mil y Una Noches, que
aparte de mostrar otro tipo de seres como los Jinns, que sería el genio de Aladín u otros más, tenemos el caso de los ghouls. Los ghouls son criaturas necrófagas, es decir, no se alimentan de sangre, se alimentan de cuerpos muertos. Así que nos encontramos frente a una criatura que no se alimenta de sangre, pero se considera vampiro por sus similitudes en materia. Y después tenemos que irnos, ya llegando a fines de la Edad Media, a Europa del Este, porque ahí surgiría nuestro conocidísimo vampiro, el que podría denominarse como que podría denominarse como el vampiro eslavo, que es el que más conocemos. En este caso dependía mucho del pueblo, la causa de que vos fueras un vampiro. Yo que sé, podía ser por ser pelirrojo, algo que pasó muy, muy seguido en la historia, que los pelirrojos eran como el diablo, ser el séptimo hijo de hermanos de un mismo sexo, tener algún tipo de asunto mental, o sea, pueden ser muchas cosas. Y me dirán, ¿y cómo surge el mito del vampiro? El mito del vampiro ya estaba extendido por toda Europa, pero no fue hasta finales de la Edad Media cuando, a causa de distintas epidemias, a causa de distintas enfermedades, muchos pueblos empezaron a tener un caso enorme de histeria colectiva, lo que se sumaba más cuando no tenían conocimiento de cómo los cadáveres se descomponen o cómo son los síntomas después de la muerte. Que esto es muy bonito decirlo hasta ahora, pero por favor no coman mientras escuchan esto porque puede caerles mal. Un cuerpo muerto cuando está muerto, propiamente dicho, empieza como a hincharse, le empieza a salir sangre del labio, le crecen las uñas y el pelo. Eso es esos síntomas son de la descomposición del cuerpo, pero en aquella época no lo sabían y creían que el muerto se estaba levantando de su tumba y estaba atacando a la población. De hecho, pueden investigarlo, hay casos reales, entre comillas, podríamos debatirlo, sobre vampirismo real, sobre gente que se ha despertado a su tumba, ha ido y se ha matado a alguien y ha vuelto a dormirse. O le ha dicho vos, no te olvides de mí o una cosa así. Que de hecho también hay un caso muy interesante y esto se relaciona con la catalepsia. La catalepsia es una enfermedad por la cual una persona no da señales de vida en 24 o 48 horas, pero que luego vuelve a despertar. O sea, es un sueño tan profundo, casi como un coma, que realmente no sabes si estás vivo o estás muerto, y menos en aquella época donde no había aparatos como los tenemos ahora para medir el ritmo cardíaco, lo que sea, por lo que simplemente los enterraban y si veían que estaban y que a veces podía pasar que abrían el ataúd, veían que estaba rasgado, cosas así, que es una forma muy terrorífica de ser enterrado vivo y todo el mundo creyendo que estás muerto. De hecho, si mal no recuerdo, había en algunos lugares de Europa pequeños campanitas que sonaban, que estaban conectadas al ataúd, por si se despertaba algo, pues se movía la campanita. Y el tipo o la tipa como que levantaba, demostraba que estaba vivo. Entonces, nos encontramos con que hemos caracterizado al vampiro sin querer queriendo, por decirlo de una manera, salvo las características que ya conocemos. Sabemos que son seductores, que chupan sangre, la gran mayoría, y tenemos otras características muy importantes, que no se reflejan en los espejos, porque supuestamente no tienen alma, como son no muertos y por tanto no se podría reflejar en los espejos, y hay algo muy interesante. En la película Nosferatu, que es una de las primeras películas de vampiros, por lo menos en Occidente, tiene, le da ciertos caracteres que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, el ajo es dañino para los vampiros, los crucifijos, el agua bendita y la luz solar pueden dañar a los vampiros, cosa que en el folclore original no estaba. Y ahora voy a dar un pequeño espacio publicitario, como corresponde, todos los podcasts tienen su pequeño espacio publicitario, para decirte que si quieres meterte más podcasts en vena, pues puedes escuchar Word of Words. Word of Words, tengo que aprender a decirlo bien. Este es un podcast de lingüística. Es un podcast de divulgación lingüística en donde junto con Ángela Rodríguez y Juana de los Santos batallamos contra la desinformación y batallamos con ciertos temas para divulgarlos de una manera amena y divertida, por lo que vas a poder disfrutarlo todas las veces que quieras. Hay 6 episodios de momento, ya vendremos con segunda temporada, así que no se preocupen, ya vendrán muchos más, pero con 6 episodios tenés para divertirte para rato. Tenés desde adquisición de lenguas de la adquisición del lenguaje, cómo quieren los niños el lenguaje. Tenés introducción a la lingüística, tenés
lenguaje y antropología, tenés lo que vos quieras. Así que anda ya a Spotify o a Google Podcast o a Apple Podcast o a todas las plataformas que Anchor te permite publicar para gozarte podcast de calidad en donde quieras. Está en toditos lados. Así que no tardes más y búscatelo porque te vas a divertir mucho. Después de esta querida pausa comercial, podemos volver a las andadas. En este caso quiero hablarles un poco de nuestro vampiro, del vampiro moderno. Este, que fue algo así como el vampiro tipo Drácula, que todos ya lo conocemos. Primero hay que hablar un poco de quién fue el creador de Drácula, ¿no? Es nuestro querido Bram Stoker. Bram Stoker, irlandés, nacido en 1847 y muerto en 1912, era un crack. El tipo escribía de todo, escribía reseñas creo que para teatro, escribía libros románticos, tiene una larga bibliografía, pero no fue hasta la llegada de Drácula que todo se disparó, que fue un poco después de muerto, porque primero su libro Drácula no era como muy conocido, pero no fue hasta un pequeño incidente que sería muy, muy interesante ese incidente. ¿Qué pasó? Un director que, de hecho, el director de Nosferatu de 1922 hizo la película basándose en la novela Drácula, pero como la novela Drácula no tenía derechos, los hizo sin aportar a la viuda de Bram Stoker, que estaba viva. Y claro, ahí se armó una batalla legal que disparó la fama del libro y que hizo que la viuda de nuestro querido Bram le diera los derechos a Hamilton Dean, un amigo de la familia, que hizo una adaptación a Broadway con la actuación del famoso Bela Lugosi. Que Bela Lugosi es el famoso tipo que tiene los ojos así grandes, negros, el pelo negro. Bueno, todo blanco y negro, tampoco acá vamos a ponernos exquisitos, pero es uno de los más icónicos representadores y actores de Drácula. O sea, es uno de los que más caracteriza al personaje y muchas de las escenas luego se volvieron a hacer en otras películas. Y claro, gracias a esta batalla legal que daría después en 1971 la primera película de Drácula con Bela Lugosi, saltó la fama del libro y lo volvió un clásico de toda la vida. Que de hecho es muy interesante, ya que Bram Stoker en el libro, aparte de que es una lectura recomendada, es totalmente epistolar, o sea, se basa en cartas, carta a tal de tal persona, carta a tal de tal persona, recorte de diario de tal diario. Siempre es así, todo el rato, no hay como momentos para narrar ni nada por el estilo, de hecho cada carta tiene su narrador. Es muy interesante por tres aspectos. Uno, recoge y amplía el folclore de los vampiros, o sea, como que los recupera todas esas historias que había escuchado, incluso de pequeño, pero esto que había escuchado historias de chiquito, que luego las pondría en su libro y las ampliaría, ¿no? Le daría el toque. ¿Con qué los ampliaría? Simple, con introducir el cazador de vampiros, a Van Helsing, el famosísimo cazador de vampiros, que sería muy importante como contra de el vampiro. Y también algo muy interesante acá, vieron que yo les dije que los vampiros en la antigüedad o en la Edad Media se asociaban a cosas, o se pueden asociar a cosas. En el caso del vampiro nuestro, del vampiro moderno, tiene que ver con la sexualidad reprimida en la época victoriana. Un tipo opulento, con un tremendo castillo, con mujeres, con, in- con con el poder seductor de atraer tanto a hombres como mujeres sin ningún problema. O sea, era una cuestión muy marcado lo erótico que tiene Drácula. Lo erótico, lo grotesco. Siempre es una combinación muy interesante. El amor y la muerte en el terror siempre es muy interesante esa combinación y siempre se puede llevar a la par. A modo de despedida, tengo para traerles otras cositas. Ya hablamos de películas, que hablamos de la película Nosferatu, creo que es muda, de 1922, la adaptación de Broadway, la película de 1971 de Drácula con Bela Lugosi, y también tenemos otras. De hecho, un caso muy interesante es Blade, el personaje de Blade, porque es considerado un vampiro. ¿Qué es un vampiro? Un vampiro es una cruza de humano y vampiro, solo que el vampiro lo que hace es cazar vampiros. Es como un cazador de vampiros con poderes de vampiro, es una cosa loquísima. Y aparte de eso, hay más culturas que tuvieron el personaje del vampiro. Muchísimas más culturas. Por ejemplo, los mayas tuvieron al Kamazots, que es una suerte de murciélago vampiro antropomórfico. En Malasia tenían al Perangalán. Perangalán, va, que era una mujer, la cabeza de una mujer con las tripas colgando y volando. Era una cosa loquísima. En India tenían a los Betal o los Baital, que
también, si mal no recuerdo, era una suerte de murciélago vampiro o mono, porque también han habido vampiros tipo mono. En el caso de la Zambozán, en Ghana, Costa de Marfil y Togo, tienen al mito de la Zambozán, que es una suerte de vampiro mono antropomórfico gigante. Es una cosa loquísima y que de hecho les recomiendo. De hecho hay un video muy bueno del canal, pero eso es otra historia, que analiza cuestiones históricas con un nivel de detalle muy interesante, muy riguroso por cierto, que cabe destacar que tiene un video el cual me basé bastante y que agradezco que esté, que es el de el análisis del bestiario de The Witcher 3. En el caso hay uno especial que son vampiros y hombres lobo, recomendadísimo para poder enterarse de más cosas de las que pude hablar en este podcast. Así que les remito a ese video y nos veremos muy pronto en el tercer domingo de junio. Estamos ya a mitad de año, cómo pasa el tiempo. Nos vemos. Hemos llegado al final del túnel. Y como ves, no hay luz al final del camino. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales que te acabo de decir. Spotify, YouTube, Instagram, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox.